secretario de redacción del diario Clarín, un gran amigo también de la casa. Placer enorme saludarte, Walter. ¿Cómo te va? Silvio Sacomani te saluda. El mismo placer, Silvio, de hablar con vos y, bueno, de alguna forma también con tu audiencia, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Walter. Bueno, no tuvimos la posibilidad de dialogar cuando se generaron los cambios en el gabinete. Entonces yo quería conocer tu mirada, tu impresión y tu análisis en relación, por ejemplo, a la renuncia presentada por Francos, ¿sí?, que fue aceptada por el presidente Milei, y su reemplazo, sí, en este caso como jefe de gabinete Manuel Adorni. Lo tenés a un Diego Santilli como ministro del Interior. Básicamente y en primer lugar me interesaría conocer muchísimo tu mirada en relación a estos cambios. Bueno, obviamente la elección de octubre marcó un punto de inflexión. Yo digo que el gobierno de Javier Milei tuvo una gran oportunidad en el 2024, pero la terminó despilfarrando en lo político, al menos porque, bueno, no estableció consensos y mandó leyes ómnibus al Congreso que fueron rechazados. Al final tuvo que conformarse con un paquete mucho más modesto y había roto relaciones políticas que eran importantes, ¿no? Uh-huh. El punto de inflexión, todos de alguna forma, más allá de que nadie esperaba un resultado tan contundente, todos de alguna forma decíamos que Milei debía encarar una segunda etapa con un cambio importante en el estilo de conducción, en cuanto a la búsqueda de diálogo, consenso Exacto. y demás, que fue lo que terminó ocurriendo de alguna manera. Lo que pasa es que la contundencia del resultado electoral también marca que los cambios en cuanto a la conformación del gabinete que debería ser no eran tan profundos. Quizás, no sé, si hubiese perdido la elección, hubiese ganado por muy poco Por y con supuesto. un resultado bajo, hoy estaríamos ante otro tipo de gabinete mucho más abierto. Pero bueno, eso no ocurrió y generalmente ahí los gobiernos un poco se cierran en sí mismos. ¿Qué pasa? El caso de, más allá de las formas, el caso de Guillermo Francos, jefe de gabinete, y Lisandro Catalán, que también es del palo de Francos, digamos, por supuesto, que se fueron. Sí, sí, sí. Su reemplazo era de alguna forma necesario porque ya digamos, la imagen en cuanto a los gobernadores estaba desgastada, porque si bien eran muy propensos al diálogo, al consenso y demás, muchas veces se reunieron, pero como el propio gobierno, ya sea Javier Milei o el ministro de Economía Luis Caputo, no le daba No le herramientas daban como para respuestas, negociar. claro, no era un interlocutor válido, Exacto. con un peso específico importante, ¿no es cierto? Exacto, la palabra de ellos valía muy poco y el Claro. recambio está bien, sobre todo por alguien como Diego Santilli, que es un perfil, digamos, con mucha trayectoria, aparte un perfil de diálogo y consenso permanente con otras características. Entonces, la designación de Santilli, por un lado, le da ese oxígeno y además el gobierno, por esa contundencia del triunfo electoral, logra llevarla a cabo, pero como si hubiese sido una incorporación a título personal, no un acuerdo con Mauricio Macri como uno preveía que podía llegar a darse antes de lo que fue la elección. Sí, 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 Entonces, la Libertad Avanza sigue incorporando, sigue absorbiendo algunos dirigentes del PRO, obviamente el caso de Patricia Bullrich es el más notorio, sin, digamos, que eso signifique un acuerdo con el partido de Mauricio Macri. Y lo que respecta a Manuel Adorni es digamos, esa idea que planteaba de cerrarse el gobierno de sí mismo, y el gobierno tiene muchos dirigentes, digamos, de suma confianza, más allá de, obviamente, de Karina Milei y Santiago Caputo, puede haber alguno más, pero no hay mucho más. Entonces, utiliza a Manuel Adorni justamente como un hombre de confianza y como alguien a quien apoya totalmente Karina Milei, dentro de esa interna que hay entre Karina Milei y Santiago Caputo. Bueno, exacto. Exactamente, la alma del presidente es la que prima, ¿no? Perdón. Sí, sí. Entonces, es una señal en ese sentido, Silvio. Bien, bien. ¿Sigue existiendo el triángulo de hierro, según tu criterio? Buena pregunta porque no sé.
Yo tampoco, Hay un manejo por eso te lo pregunté, que no manejo, tengo idea. no, hay un manejo, obviamente Caputo, una llegada, una ascendencia hacia Javier Milei, pero no es la misma. Mm, Y en esta, sí, perdón, sí, en sí, esta sí, por distribución del favor. gabinete, lo que pasó fue justamente que primó la imagen de Karina Milei. Entonces, no sé si es tan equidistante el triángulo. Me parece que Santiago Caputo ha perdido poder, lo que no implica que su palabra siga teniendo, digamos, llegada a Javier Milei, obviamente, al margen de lo que es un manejo importante de una de las principales cajas y aparte del rol clave que puede tener la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Ujú, sí, sí, por Pero supuesto que ha sí. perdido poder. Ya no es, digamos, no tienen la misma capacidad o el poder de fuego que tenían cuando previo a la elección. Por eso digo que la elección de alguna forma fue un punto de inflexión para el gobierno en muchos aspectos, ¿no? Ujú. Sí, 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 por supuesto. Ahora, muy, muy interesante me parece el cambio de postura del presidente. Teníamos previo a las elecciones un presidente súper agresivo, propinando insultos a diestra y siniestra. Y luego de las elecciones, por lo menos en lo personal, y quiero conocer cuál es tu reflexión al respecto, decía, en mi impresión, ha modificado, por lo menos en gran parte, sus formas en relación a lo comunicacional y a su vez su predisposición para el diálogo, y esto quedó plasmado en la primera reunión con los 20 gobernadores. A ver, no invitaron a los otros 4, porque son, bueno, a ver, con Kicillof, Sí. no puedes hablar, a ver, es como discutir con un terrorista, ¿viste? Con Uh-huh. Gilles Fran, con Melella y Quintela, si mal no recuerdo. Sí. Pero vos estás alineado con lo que te acabo de comentar, es decir, con mi análisis en relación a esta, según mi interpretación, a esta nueva postura del presidente de la Nación. Sí, totalmente. De hecho, la misma noche del triunfo electoral, donde uno esperaba, digamos, de acuerdo a la actitud, a la personalidad de Milei, que Mm, saliera desaforado, digamos, a festejar sí, y a agraviar a los derrotados en todo caso, la misma noche llamó la atención porque tanto Patricia Bullrich como después obviamente el propio Milei hablaron de diálogo, de convocar, dejar de lado las diferencias, es decir, todo lo que todo lo que el propio Mauricio Macri y sectores, digamos, que de alguna forma comulgan con la política del gobierno, pero cuestionaban justamente las formas, todo lo que ellos habían aconsejado y que siempre Milei desoyó, bueno, empezó a hacerle caso, pero me parece que ahí más que Macri y otros sectores de la oposición tiene que ver Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el vos rol sabés que sí, totalmente de de Donald acuerdo con Trump vos, y de Scott sí, Bessent. La sí, ayuda financiera, obviamente, es fundamental, clave, histórica, algo nunca visto que un mercado, que el Tesoro norteamericano determine el mercado cambiario, es algo nunca visto, nunca. Pero al margen de mm, eso, me parece que hubo sugerencias sobre qué hacer para asegurarse esa gobernabilidad que necesita justamente Milei, porque todavía, si bien tiene un gran número de diputados y senadores, no la tiene asegurada, y me parece que ese cambio ya estaba planificado que en caso de ganar ocurriera, y en caso de perder también. Entonces, por eso sorprendió al principio, pero después uno se pone a pensar que si vos el domingo a la noche, en un discurso escrito, bajás esa línea, quiere decir que ellos ya estaban dispuestos a dar ese volantazo, que en realidad es lo más claro, saludable, porque sin tiene que ver con los dudas. diálogos y los consensos. Pero de eso se trata la política y hacer grande un país. De eso se trata, de Exacto. consensuar, de generar políticas de Estado. A ver, por ejemplo, que prime el buen humor, la cordialidad. Bueno, recordemos, Walter, que el Fondo Monetario Internacional, al momento de otorgarle el crédito,
Dijeron, bueno, perfecto, lo que tiene que ver con la macro van fantásticos, está todo perfecto, pero cuidado con el tema de la gobernabilidad. Nosotros, Exacto. claro, nosotros tenemos muchas dudas en torno al manejo del presidente Milei, que llegue a consensuar con la oposición y lo necesitan porque el músculo político que tiene el Congreso es poco menos que nulo. ¿Lo recordás bien, Walter? Claro. Sí, sí, exacto, es así, y ya te digo, no deja de sorprendernos porque, ya te digo, los consejos, sugerencias y también obligaciones, porque si el Bueno, Tesoro lógico. norteamericano sale a respaldarte, obviamente que no vas a desoír en todo caso sus sugerencias, ¿no? Pero me refiero a que lo raro es por dónde vino o por dónde le entró el mensaje a Milei, que en realidad era un mensaje que ya mucha gente se la venía dando, pero además yo no sé, y en eso no sé si realmente es consciente el gobierno, creo que sí, creo que en alguna línea sí, que digamos, la contundencia del triunfo electoral eh, no fue una contundencia, no fue una ola de votos por convicción, sino que Ujú. fue una ola de votos de alguna manera porque prendió la elección bonaerense pareció ser, ¿te acuerdas como el Mundial del Qatar, el primer partido de Argentina que Sí, pierde con Arabia totalmente. Saudita 2-0? Sí, Bueno, se caía el mundo eso para nosotros, sí. exactamente, se caía el mundo y eso es lo que hizo de alguna forma la selección, bueno, nada, procrearse, anímicamente fortalecerse, diseñar el equipo que después ganó el Mundial. Bueno, esto pareció ser lo mismo para el gobierno de Milei, el propio Milei lo advirtió, y entonces se habla de un voto también del miedo, en función de que esto no Ujú. estallara, digamos, que no haya una corrida del dólar al lunes de la elección, si ganaba el peronismo, bueno, etcétera, etcétera. Y un Pero voto no de hay un voto resignación pro también, me militante. parece, ¿no es cierto? Un voto, a ver, el que votó a Milei, yo he hablado con infinidad de personas, bueno, muchos lo votaron a sus legisladores convencidos, y otros decían, Sí, bueno, a ver, estamos complicados, ¿sí? En la micro estamos complicados, la plata no nos alcanza, pero bueno, yo lo voté y bueno, vamos para adelante con mi ley, a ver qué pasa. A ver, démosle una oportunidad y bueno, veremos qué acontece. ¿No lo exacto, escuchaste exacto. de algunos, no sé, si amigos o personas con las cuales dialogaste digamos, Claro, este claro, a mensaje? eso iba, a eso iba, porque todos nosotros, o buena parte de nosotros, vos y yo por lo menos, hemos vivido lo que fueron los fenómenos del kirchnerismo Bueno, y del macrismo, por sí, citar dos ejemplos, ¿no? sí. Y vos encontrabas tus grupos sociales, amigos y demás, kirchneristas fervorosos, macristas fervorosos, ¿no? Cuando Ujú, fue todo el inicio del gobierno de Macri en 2015 y sí. empezó a crecer, digamos, había mucha gente que estaba muy de acuerdo, apoyaba, digamos, casi ciegamente en todo caso la gestión de uno y otro, pero no encontrás lo mismo con el fenómeno Milei. Encontrás esporádicos, fanáticos, pero encontrás gente que lo apoya, pues en todo caso porque no hay otra cosa, o le da esta posibilidad porque dentro de todo pudo más o menos manejar la inflación y el tipo de cambio, y bueno, quiere hacer, digamos, le deja por lo menos una posibilidad abierta, pero hay una ola militante del mileísmo, algo cultural, donde toda la gente, digamos, salga a comulgar con las ideas o detrás de Javier Milei, sino que es distinto. Entonces creo que esto el gobierno lo sabe y sabe que tiene pocos meses para implementar lo que quiere implementar a nivel del Congreso y reformas y más, porque esto es una nueva luna de miel, pero que va a ser, pues, ya va a ser más corta aún que la primera, que fue Ujú, todo el 20, casi todo el 24. ujú. Entonces, eso lo sabe, es consciente, y bueno, también la gente es lo que está esperando, ¿no? La macroeconomía está bien, está sostenida, está respaldada por Estados Unidos, pero ahora quiero que me solucionen mi bolsillo, que está flaco. Exactamente, Entonces, exactamente.
Exactamente. Y bueno, están esperando al 10 de diciembre, bueno, por un lado tenés el presupuesto 2026, pero que obviamente esperan que se apruebe porque es necesario, obviamente, es la ley de leyes. Sí, Pero por otra parte, sí. Walter, lo que tenés son las reformas estructurales y fundamentales, como son la reforma laboral y la reforma tributaria. Exactamente, sí, esas son dos Fundamentales, señales fundamentales. internas. Sí, son muy importantes. Lo que hay que decir, Silvio, es que eso no va a alcanzar para la reactivación, porque no es que va a venir una ola de inversiones pero va a ayudar mucho. Y el tema, acá la clave me parece que es el riesgo país. Ujú. Es decir, que el gobierno lo baje para que pueda refinanciar la deuda. Exacto, para que pueda rolearla, decís vos. Exacto. Bien, sí, Eso le da margen, viste, como para que ese presupuesto le pueda alcanzar para algún nivel de reactivación, ¿no? ujú. Sí, porque la A actividad eso apunta. económica, claro, vos sabés que hace instantes nada más, antes de dialogar con vos, estuve al aire con Mariano Buerner, sí que es redactor allí de Ah, Clarín de Economía. sí, sí, María, sí, Mariano, sí, un gran profesional también. Y bueno, me comentaba precisamente esto, ¿no es cierto? sí, Que el tema de riesgo país, que es fundamental, que vaya hacia la baja, pero también en lo que hacía especial hincapié era en que la actividad económica lleva 2 meses de caída. Y me dice, técnicamente, desde lo técnico, tendríamos que hablar de una recesión, claro. pero desde Es lo que el riesgo país técnico. es como si vos estuvieras endeudado con la tarjeta de crédito, Ujú. muy endeudado, viste que las tarjetas de crédito tienen tasas muy altas, y entonces lo que buscaras sería sacar un préstamo personal a tasa baja, más baja que lo que te cobran las tarjetas, Sí, de manera tal de pagar tu deuda de tarjeta y quedarte con una cuota de préstamo más chica, ¿se entiende? a la Entonces, perfección. a nivel país, eso es lo que, del cálculo de Milei, ya te digo, esto es algo, no es secreto ni nada, él mismo lo fue admitiendo, pero bueno, uno termina filtrando lo que dice, y tiene que ver con que él pensaba o calculaba que la elección de octubre no solo iba a traer un triunfo contundente, sino que iba a traer esa baja en riesgo país. Entonces, podía refinanciar la deuda, y al refinanciar la deuda con una tasa más baja, podía disponer de algún tipo de dinero como para, o sea, implementar algún tipo de política económica hacia la micro, digamos, Claro, para tendiente a, bueno, reactivarla. y demás. Con Exactamente. créditos Y ese blandos, por cálculo ejemplo. falló. Claro, sí. Exacto. Y eso, o hipotecarios, viste que todo eso Sí, 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 empieza a sí. mover, obviamente, toda la economía. Bueno, ese cálculo salió mal. Ujú. Entonces, es lo próximo que quiere buscar. Por eso yo digo, la reforma laboral es, es importante, y la tributaria, obviamente, porque eso alienta, obviamente, a las pymes y al sector empresarial. Pero no alcanza porque, bueno, tenemos casi un 40% de gente que trabaja negro, con lo cual, digamos, es un sector que no tributa, no aporta. Bueno, ahí obviamente está todo el tema de los jubilados y más. Sí. O sea que hace falta, digamos, que el gobierno vaya por esa refinanciación, que es la única forma de tener un margen como para la reactivación, ¿no?, del mercado interno, sobre todo, que es el que está tan golpeado. Seguro, seguro. Walter, un placer enorme. Me encanta dialogar con vos, escucharte. Sí, mucho. Igualmente, Silvio, Muy amable, gracias como siempre. por la invitación. Fuerte Un gran abrazo, abrazo y un Walter, a saludo a tu vos. audiencia. A vos por aceptarla. Hasta luego. Adiós. Lo escuchabas al gran Walter Smith.